Daphne Greengrass y la importancia de la intención. Capítulo 1. Prólogo. Daphne Greengrass observó a la multitud, tratando de ocultar su sonrisa burlona mientras revisaba sus notas una última vez antes de tomar metódicamente un trago de agua y mirar el reloj para asegurarse de que era hora de comenzar. Supuso que ningún proyecto de séptimo año había sido esperado con tanta impaciencia por el personal del colegio Hogwarts de magia y hechicería y sabía que su audiencia sufriría con gusto unos segundos adicionales de silencio antes de recibir finalmente las respuestas que el mundo mágico había estado esperando desde la derrota final de Voldemort. ¿Cómo había sucedido? ¿Y cuál era su papel? Durante sus 7 años en la escuela, siempre había estado muy cerca de Hermione Granger en la clasificación de su año, pero eso terminaría hoy. Sabía que, a menos que resucitara al mismísimo Merlín, el proyecto de Hermione nunca podría igualar lo que estaba a punto de compartir con su embelesada audiencia. Era mezquino y casi grosero alegrarse de algo así en comparación con lo que ella y Harry habían logrado finalmente al derrotar a Voldemort, pero no había nada que hacer. A veces era mezquina y esta era definitivamente una de esas veces. Buenas tardes, dijo con confianza pero con calma al público. Mi presentación de hoy se centrará en la magia más extraordinaria en la que he participado jamás, algo que nunca hubiera creído posible cuando comencé mis estudios aquí hace 7 años. Sin embargo, por extraordinaria que fuera, su base y ejecución me la enseñaron en una de mis primeras lecciones en Hogwarts. Hay muchas facetas de la magia y su ejecución exitosa. Concentración, diseño, poder, pero no hay ninguna mayor que la intención. Sin intención no puede haber concentración que ejecutar, ningún diseño que estudiar y perfeccionar, ningún poder que ejercer. La intención triunfa sobre todo. Sabía que era cruel e innecesario hacerlos esperar mientras hacía una pausa para tomar otro trago, pero no pudo evitarlo. Notó que varios de sus profesores, así como dignatarios del ministerio, estaban literalmente sentados al borde de sus asientos esperando que ella continuara. Habían esperado meses por esas respuestas y apenas podían contener su anticipación. Esta es la historia de cómo Voldemort, y las herramientas que creó para desafiar a la muerte, fueron destruidos por Harry Potter y yo mientras estábamos sentados en un aula vacía de Hogwarts usando la idea de Harry, mi diseño y, lo más importante, nuestra intención. Hermione se pondrá furiosa, reflexionó para sí misma mientras comenzaba su relato. Capítulo 2. Contacto. Daphne se quitó las sábanas de la cama mientras se levantaba lentamente para comenzar otro día de su aparentemente interminable 6º año en Hogwarts, el año en el que todos sus planes futuros se habían ido oficialmente al traste. Su familia siempre había caminado por la cuerda floja, manteniéndose lo más neutral posible en las insípidas y sin sentido guerras mágicas de los últimos 2 siglos. Los objetivos de Greengrass eran simples en concepto, pero complicados de mantener. Seguir disfrutando de los beneficios sociales que conlleva mantener las tradiciones de sangre pura y, al mismo tiempo, cosechar los beneficios económicos de hacer negocios con los muggles. Fue su tatarabuelo quien había sido lo suficientemente inteligente como para reconocer los avances muggles que se estaban produciendo durante la Revolución Industrial. Los procesos muggles mejoraron constantemente su capacidad de comprar a bajo precio a los muggles y vender a un precio más alto a los magos que no estaban interesados en lidiar con necesidades aburridas y no mágicas como alimentos, ropa y materiales de construcción. Lentamente pero con seguridad, el negocio creció. Y creció. Y creció. Los muggles siguieron avanzando mientras el mundo mágico, en todo caso, retrocedía obstinadamente. Los avances de los muggles se aprovecharon durante los últimos 150 años para convertir a la familia Greengrass en una de las familias de magos más ricas de Inglaterra. Su familia había encontrado la tormenta económica perfecta de reducción constante de costos sin necesidad de reducir significativamente sus propios precios de venta. Sus padres le habían explicado el plan desde muy temprana edad. Ir a Hogwarts y ser el modelo de supremacía de los sangre pura, en apariencia pero en silencio. Actuar con modales impecables, concentrarse en los estudios y dejar las poses y las posturas ruidosas a los idiotas sangre pura de los que se beneficiaba su familia. El hecho de que realmente llegara a dominar la magia con fines prácticos era irrelevante en el panorama general. Su aprendizaje práctico crucial se produciría durante las vacaciones y a través del correo postal, mientras su padre le impartía la verdadera magia familiar. Perspicacia para los negocios, manipulación emocional y conocimiento de las relaciones políticas. Así que se graduaría de Hogwarts con suerte como la mejor de su clase y se uniría al negocio familiar, reemplazando eventualmente a su padre.
El deseo máximo de su padre era que ella se uniera al negocio y se casara, en sus palabras, con un pureza de sangre que no fuera idiota. Sabiendo que esos parecían ser pocos y distantes entre sí, estaba dispuesto a conformarse con un no idiota. En última instancia, la elección dependía de ella. Nada de cortejos incómodos, nada de compromisos forzados, solo un no idiota independientemente del estado de sangre. Mientras Daphne fuera feliz, su padre sería feliz. Daphne aceptó con entusiasmo el plan por dos razones. Era ambiciosa y le encantaban los desafíos, y su aceptación significaba que su hermana menor, Astoria, no tendría que soportar ninguna obligación familiar. Liberar a su hermana de esas responsabilidades era lo mínimo que podía hacer, dado lo que Astoria estaba afrontando. Era mejor no pensar en eso. Desafortunadamente para Daphne, la inminente guerra, para decirlo de forma sencilla, había sido perjudicial para el negocio. Basta con ver las tiendas cerradas que se extendían por el callejón Diagon el verano pasado para darse cuenta del impacto que tuvo el regreso confirmado de ya sabe quién en junio pasado. Pero la reducción de las ganancias fue un problema menor a corto plazo. El verdadero problema era que, a medida que la guerra se intensificaba, la demanda de que los puros de sangre tomaran partido claramente alcanzó un punto álgido. La cantidad de reuniones de negocios que su padre se vio obligado a tener con respetables dignatarios de sangre pura, mortífagos, durante las vacaciones de Navidad dejó en claro cuánta presión estaba ejerciendo. Su padre era lo suficientemente hábil como para lidiar con los idiotas hasta el momento, pero eventualmente algo tendría que ceder. Su familia necesitaba desesperadamente otro milagro. Potter. Las palabras de su padre. Voldemort lejos. Enterrar al señor oscuro no parecía ser la estrategia más prudente y si Potter, de 16 años, realmente era el elegido, necesitaba dejar de perder el tiempo y ponerse manos a la obra. Salió de sus pensamientos cuando una almohada golpeó con fuerza su cabeza. Giró la cabeza para ver la expresión enojada de su mejor amiga Tracey Davis. ¿Estás preocupándote por cosas que no puedes cambiar otra vez, no? Por supuesto que no, respondió automáticamente antes de que otra almohada hiciera contacto. Está bien, respondió Daphne resignada mientras se ponía de pie. No puedo evitarlo y tú lo sabes, pero sigues tirando almohadas. Se dirigió hacia la puerta del baño antes de que otra almohada cayera, esta vez en la nuca. ¿Para qué fue eso?, dijo entre dientes, demasiado cansada y tensa para lidiar con esa tontería. ¿Diversión?, dijo Tracey encogiéndose de hombros. Las cosas están muy tensas estos días, ya sabes, y es importante divertirse siempre que se pueda, continuó con una sonrisa burlona mientras se recogía el pelo en una cola de caballo suelta. Ahora deja de pensar en ello y prepárate. Tengo hambre. Después de prepararse, ella y Tracey se dirigieron al gran comedor para desayunar como siempre lo hacía, con una postura perfecta, la cabeza en alto y recta, ignorando deliberadamente las miradas de los estudiantes varones que parecían aumentar cada año. Era un nuevo participante en las miradas lo que había despertado el interés de Daphne recientemente. Lo está haciendo de nuevo, dijo Tracey en voz baja mientras se sentaban y comenzaban a llenar sus platos. Daphne levantó la vista discretamente para confirmar que el él en cuestión era de quien ella sospechaba. El elegido en persona, Harry Potter. Cuando notó su mirada sobre ella por primera vez hace varias semanas, se había sorprendido, ya que aparentemente nunca antes había mostrado interés por ella. A lo largo de sus primeros 5 años en la escuela, Potter siempre había parecido demasiado desconcertado, enojado, deprimido o concentrado en otras cosas como para perder el tiempo buscando chicas guapas. En las raras ocasiones en las que se distraía, miraba descaradamente a Chan. La mayor parte de su mirada fija en la mesa de Slytherin este año la había pasado observando sutilmente a Draco. Entre su hermana y Potter, no estaba segura de quién observaba más a Draco. Lo más curioso era que las miradas que le dirigía no se parecían en nada a las que ella estaba acostumbrada. No había una mirada de anhelo o de deseo, solo una evaluación desapasionada de ella. Era como si fuera un problema de aritmancia por resolver. Aunque se resistía a admitirlo, Potter era uno de los pocos chicos de Hogwarts a los que no le importaba mirarla de esa manera. ¿De verdad estaba interesada en Potter o solo le interesaba porque él no parecía interesado? No tenía ni idea. Las hormonas eran confusas. Cualquier día, supongo, murmuró Tracey a su amiga. El pasatiempo favorito de Tracey desde que habían comenzado las miradas era descifrar y analizar los motivos de Potter.
Daphne sospechaba que el atractivo para Tracey era doble. Tracey estaba realmente interesada en lo que Potter estaba jugando y disfrutaba genuinamente de molestar a Daphne discutiendo sobre ello hasta la saciedad. Se ve diferente hoy, como si hubiera tomado una decisión, afirmó con autoridad. Predico que habrá contacto dentro de las próximas 48 horas. Supongamos que será por la mañana, por la tarde o por la noche. Probablemente sería inteligente dejar algo de tiempo libre en mi agenda, respondió Daphne con una mirada fulminante. Probablemente por la tarde, después de la cena, continuó Tracey, ignorando deliberadamente el evidente sarcasmo de la pregunta de Daphne. No quiero que me interrumpan las clases ni otras actividades, obviamente. Obviamente, dijo Daphne lentamente mientras se concentraba de nuevo en su desayuno e intentaba cambiar de tema. Entonces, transformaciones esta mañana y defensa esta tarde, ¿no? No más de 48 horas, respondió Tracey con una sonrisa, ignorando la maniobra de esquiva de Daphne. Solo prepárate para que te diga te lo dije cuando suceda. Bueno, supongo que es bueno tener algo que esperar. Vamos, murmuró mientras tomaba rápidamente sus cosas y se levantaba para emprender el camino a clase. Escuchó vagamente que murmuraban definitivamente por la noche detrás de ella mientras salía rápidamente. Afortunadamente, el resto del día transcurrió sin hablar de Harry Potter. Snape incluso logró abstenerse de hacer comentarios sarcásticos hacia él durante la clase de defensa de esa tarde. Daphne se había cansado de los insultos que su jefe de casa dirigía hacia Potter en las primeras semanas de su primer año. El hecho de que el profesor no solo persistiera en hacer comentarios, sino que en realidad parecieran aumentar en frecuencia e intensidad con el paso de los años la desconcertaba. Su única suposición era que el profesor Snape sufría la misma aflicción que Draco. El síndrome del complejo de inferioridad de Potter. PIX para abreviar. Draco estaba tan afectado por el chico dorado que se había convertido en una broma recurrente entre Tracey y Daphne. Draco estuvo bastante fotogénico hoy, si Potter de alguna manera consigue ese huevo del dragón, las fotos de Draco serán insoportables. Quiero decir, no quiero que Potter muera, pero podría ser preferible a las quejas de Draco. Advertencia. El Pix está en plena acción en la planta baja. Eviten la sala común a menos que quieran una disertación sobre por qué Potter es muy probablemente un Skew. Mientras que la mayoría de los estudiantes despreciaban o simplemente toleraban a Draco, Daphne simplemente se sentía triste por él. Recordaba al chico agradable y ligeramente engreído que conoció cuando era más joven, antes de que su idolatría por su padre y sus celos de Potter lo convirtieran en el idiota que era hoy. En su mente, él era una causa perdida. Una causa perdida inofensiva y molesta. De hecho, pensaba que la única estudiante que todavía tenía fe en el maricón era su hermana Astoria, que nunca dejó de estar enamorada del chico a pesar de la persona despreciable en la que se había convertido. No lo dice en serio, en realidad no, había sido el desafiante mantra de Astoria cada vez que Daphne mencionaba la última ridiculez de Draco. Algún día pondrá en orden sus prioridades. Daphne sonrió al entrar al gran comedor y vio a su hermana sentada a la mesa de Hufflepuff para cenar. En parte para evitar las reflexiones de Tracey sobre todo lo relacionado con Potter y en parte porque no lo había hecho desde que habían vuelto de las vacaciones, decidió pasar la cena con los Puffs y, más específicamente, con su hermana. Hola, Daphne. La saludó alegremente Astoria mientras se sentaba a su lado. ¿Sigues preocupándote todo el tiempo? Cállate, respondió Daphne cariñosamente, ya escuché suficiente sobre eso de Tracey, hablemos de otra cosa. Astoria puso los ojos en blanco y respondió. Bien. ¿Qué le pasa a Draco? Parece, no sé, asustado todo el tiempo. No tengo idea, Astoria, respondió Daphne desinteresadamente. Hago todo lo posible por ignorarlo. Quizás vio un hipogrifo y tuvo recuerdos de su herida mortal. Esto es serio, Daphne, continuó Astoria con una expresión de angustia en su rostro. Algo anda mal. Estoy preocupada. ¿Por qué no puede ser normal y estar enamorada de Harry Potter como todas las demás chicas aquí? Sería mucho menos perturbador. Astoria respondió de manera poco convincente. No estoy enamorada de Draco. Solo estoy preocupada porque ella dejó de hablar abruptamente mientras sus ojos se agrandaban antes de mirar su plato y murmurar. Hablando de Harry Potter, no mires ahora, pero... Antes de que tuviera tiempo de procesar el repentino cambio de tema, Daphne escuchó que alguien se aclaraba la garganta a propósito detrás de ella. Miró por encima del hombro y, inexplicablemente, vio al propio Harry Potter mirándola nerviosamente.
Creo que se te cayó esto en la clase de defensa, murmuró Harry mientras le entregaba rápidamente un trozo de pergamino. Daphne escaneó rápidamente el pergamino y, al darse cuenta de que no era su letra, respondió. Lo siento, Potter, pero esto no es. Una respuesta más tranquila pero más insistente la interrumpió cuando él se inclinó hacia adelante para que solo ella pudiera escuchar. Estoy bastante seguro de que esto es para ti, Daphne. Pero esperaré para asegurarme hasta que estés sola. Parecía confidencial. Daphne siempre se había burlado de los miembros del club de fans de Potter cuando los escuchaba opinar sobre sus fascinantes ojos verdes, pero ahora, mientras la miraban a escasos centímetros de distancia, tenía que admitir que podían tener razón. Está bien. Gracias, respondió finalmente mientras recuperaba el equilibrio y rápidamente guardaba el pergamino en su bolso siguiendo su instrucción apenas velada. Una expresión de alivio se apoderó de su rostro cuando Harry respondió con un suave de nada, se dio la vuelta para evaluar quién había notado su conversación y rápidamente salió de la habitación mientras sus dos mejores amigos corrían a alcanzarlo con expresiones confusas en sus caras. 1.000.000 de pensamientos corrieron inmediatamente por su mente mientras ignoraba deliberadamente los rostros atónitos que la rodeaban. Después de unos minutos de intensa concentración en su cena, finalmente se arriesgó a echar un vistazo a la mesa de Slytherin solo para encontrarse con la expresión más engreída que jamás había visto entre Tracy y Davis antes de que silenciosamente, lentamente, articulara T. Dije. Así. Algo. Capítulo 3. La propuesta. Por mucho que la aparición de Potter en la cena la hubiera desconcertado, el mensaje real que le había dado la superó 10 veces. Daphne, estoy trabajando en un proyecto y me gustaría que me ayudaras. Si te interesa aprender más, reúnete conmigo frente al aula de transfiguración mañana a las 7 p.m. por tu propia seguridad y la mía, necesito que vengas solo, yo también iré solo. Comprendo que quizás tengas cuidado al aceptar una oferta así, todo lo que puedo decirle es que no quiero hacerte daño y realmente necesito tu ayuda. Si yo hubiera recibido algo así de un Slytherin yo también sospecharía, pero siendo un Gryffindor tonto lo más probable es que me hubiera presentado porque soy audaz, valiente y todas esas tonterías. Espero que utilices tu astucia y ambición para pensar en lo que sabes personalmente de mis acciones en el pasado y ver que nunca he insultado ni dañado a nadie deliberadamente sin motivo y que siempre he dicho la verdad. Si lo que necesito de tu ayuda tiene éxito, aportaría un gran honor y una influencia política al nombre de Greengras. Sí, estoy jugando descaradamente con tu naturaleza ambiciosa, pero lo estoy haciendo con honestidad. Lo único que pido es que vengas y escuches lo que tengo que decir. Prometo que responderé todas las preguntas que pueda. Si decides no reunirte conmigo, lo entenderé y no volveré a molestarte. De cualquier manera, por tu propia seguridad, te sugiero que destruyas esta carta inmediatamente después de leerla. Espero verte pronto. Daphne había ignorado el consejo dado y había leído y releído la carta al menos 30 veces. No estaba segura de por qué, ya que había decidido inmediatamente que estaría allí. Potter había dicho todas las palabras clave, influencia política, ambición, Gryffindor tonto, para despertar su interés y al revisar sus propias observaciones del chico a lo largo de los años, tuvo que admitir que realmente solo había actuado cuando lo provocaban. Incluso los chismes escandalosos e increíbles sobre Potter giraban en torno a que hacía cosas heroicas, que eran demasiado extravagantes y ridículas para tomarlas en serio. Y si ella creía los comentarios que Draco había hecho sobre él a lo largo de los años, cosa que no hacía, Potter no era más que un fraude incompetente e inofensivo. No estaría de más escucharlo. Así que fue exactamente a las 6:57 p.m. del día siguiente cuando se encontró parada afuera del aula de transfiguración murmurando incendio y quemando metódicamente la nota. Más vale tarde que nunca, reflexionó mientras veía cómo el último fragmento se convertía en cenizas. Creí que te dije que quemaras eso inmediatamente, escuchó aparentemente de la nada. Merlín, Potter. Casi gritó mientras se daba la vuelta para mirarlo. Deja de acercarte sigilosamente. Lo siento, respondió sin sonar en absoluto sincero. A veces olvido la gran ventaja que esto me da. Sus ojos se sintieron inmediatamente atraídos por la capa que tenía en la mano. Es eso. Una capa de invisibilidad, sí, añadió sin pretensiones. ¿No deberías ser un poco más, no sé, discreta al tener algo así? Quiero decir, alguien podría pasar por ahí y escucharte, respondió antes de recibir una sonrisa cómplice.
No te preocupes, sabía que estábamos solos gracias a esto, respondió mientras sostenía un trozo de pergamino desgastado. Parecía ser un mapa antiguo de algún tipo, completamente mundano y ordinario excepto por el hecho de que algunas de las palabras se movían, y parecía que su nombre también estaba allí, justo al lado de Harry Potter. ¿Qué es? Comenzó antes de ser interrumpida. Vamos, dijo en un tono más tranquilo mientras le hacía señas para que entrara en una habitación vacía cercana. Tienes razón, deberíamos tener un poco más de privacidad. La lección número 1 que su padre le había impartido en cualquier reunión era que siempre debía estar al mando y mantener a los demás participantes desprevenidos y adivinando. Ni siquiera habían empezado a hablar realmente y ella había fracasado por completo en esa lección porque su cabeza ya estaba dando vueltas. Recupérate, pensó mientras veía a Potter colocar un hechizo de bloqueo en la puerta y un hechizo silenciador en la habitación. Asume el mando, establece el dominio, se dijo a sí misma. Cuando él volvió su atención hacia ella, Daphne se apoyó deliberadamente contra la pared y cruzó los brazos sobre su pecho antes de hablar con su mejor mirada firmemente en su lugar. Será mejor que esto sea bueno, Potter, porque no aprecio que me hagan perder el tiempo. Potter se pellizcó el puente de la nariz y entrecerró los ojos con irritación antes de hablar. ¿Podemos pasar por alto esa tontería?, preguntó mientras levantaba la mirada y miraba fijamente. Ilumíname sobre qué tonterías estás diciendo, respondió ella con frialdad, tratando desesperadamente de mantener la apariencia de que estaba a cargo. Él la imitó de inmediato, se apoyó contra la pared y cruzó los brazos mientras la miraba fijamente con una mirada exagerada. Esta tontería, dijo sin rodeos antes de finalmente sentarse una vez que su punto quedó claro. Por favor, continuó mientras le hacía señas a Daphne para que se sentara también. No estoy tratando de engañarte ni de ganar algún tipo de juego de ingenio. Solo quiero hablar y pedirte ayuda. Y prefiero que me llamen Harry, no Potter. Al darse cuenta de que no había necesidad de intentar ganar una batalla de voluntades cuando el oponente no estaba interesado en jugar, finalmente bajó la guardia y asintió levemente mientras se movía para sentarse. Es un placer conocerte finalmente, Harry. Soy Daphne. Una expresión de alivio se dibujó en el rostro de Harry mientras se relajaba visiblemente y reflexionaba sobre qué decir a continuación. Respiró profundamente y comenzó. Lo que necesito ayuda debe quedar entre tú y yo. Aquí hay vidas literalmente en juego. Por eso, antes de compartir cualquier detalle, tendremos que hacer un juramento de sangre de no revelar deliberadamente nada de lo que discutamos o en lo que trabajemos a menos que ambos estemos de acuerdo. Harry levantó rápidamente la mano para contener el grito de Daphne y continuó. Sé que es un gran compromiso y no te estoy pidiendo que lo hagas esta noche. Solo quiero hablar y dejar que me hagas preguntas para que puedas pensarlo. Para ella era obvio de qué se trataba, pero necesitaba asegurarse. Entonces, ¿con qué necesitas ayuda tiene que ver con ya sabe quién? El único e inigualable, respondió con pesar. Entonces eso significa que realmente hay una profecía y que tú realmente eres ¿el elegido?, preguntó. En ese momento, a Daphne le pareció que el peso del mundo había recaído repentinamente sobre sus hombros. Sí, básicamente, al final no importa demasiado porque Voldemort ya ha decidido que lo soy sin haber escuchado todo el asunto, pero eso es todo lo que puedo decirte sin el juramento. Daphne se recompuso, asintió y se sentó en silencio, pensando por dónde debía empezar. Está bien, comenzó. Mi primera pregunta es ¿por qué yo? Necesito a alguien inteligente que tenga conocimientos de teoría mágica, respondió de inmediato. Era evidente que había previsto que le harían esa pregunta. Lo que busco implica el diseño o modificación de un hechizo. La idea que tengo puede no ser posible, pero necesito que alguien me escuche y, con suerte, valide y amplíe lo que estoy pensando. Sé que ahí es donde sobresales, no necesariamente tanto en el aspecto práctico, sino en comprender y explicar la magia. O soy un desastre por naturaleza o soy demasiado vago para ser bueno en esa parte. Ahí es donde entras tú. Daphne frunció el ceño en respuesta. ¿Cómo puedes saber eso? No tenemos encantamientos ni transformaciones juntos y tú no estudias aritmancia ni runas antiguas. Harry se rió entre dientes antes de responder. Soy el mejor amigo de Hermione Granger. He oído todo sobre quién ve ella como su principal competencia y tú eres un tema destacado. Fortalezas, debilidades, ella se lo toma muy en serio. Demasiado en serio. Después de asimilar el cumplido, de repente se le ocurrió una idea. Acabas de mencionar que eres la mejor amiga de Granger.
¿Por qué no le preguntas? Tienes razón en que Hermione, no Granger, ha sido una gran amiga, mejor de lo que jamás podría haber pedido. Hay dos razones por las que no he hablado con ella sobre esto. El problema principal es que ella no confía en mi criterio tanto como confía en el de Dumbledore, especialmente este año. Pero no está sola, lo mismo ocurre con casi todos los demás de mi lado. He pasado los últimos 5 años y medio escuchando a todo el mundo diciéndome que escuche a Dumbledore, que confíe en Dumbledore, que hable con Dumbledore. Hay muchísima gente brillante que intenta ayudarme, pero desafortunadamente apagan su cerebro cuando se trata de cuestionar las decisiones del director. Si todo el mundo lo dice, quizá tengan razón. ¿Por qué no hablar con Dumbledore entonces? Replicó ella. Ha olvidado más cosas sobre magia de las que yo jamás podré saber. La expresión de Harry se oscureció. Lo he intentado, pero no le interesaba. Tiene su propia idea de lo que hay que hacer y me ha ido dando información con cuentagotas durante los últimos 5 años, lo mínimo que tiene que dar, así que haré lo que él quiera. Por fin estoy consiguiendo más información este año, pero lo que hemos cubierto en los 4 meses del semestre se podría haber cubierto en una semana. No le interesa escuchar las ideas de los demás. Está tan acostumbrado a estar al mando, le gusta estar al mando, creo que ha perdido la capacidad de aceptar consejos. Daphne podía decir que no había terminado, que necesitaba compartir esto con alguien, que probablemente había intentado compartir con otros y había recibido el mantra de confía en Dumbledore por sus esfuerzos. ¿Recuerdas lo que dijo Dumbledore en 4º año? Después de que asesinaran a Cedric, ¿cómo todos tendrían que elegir entre lo que era fácil y lo que era correcto? Harry no esperó una respuesta antes de continuar, mirando fijamente el escritorio. Después de que mis padres murieron, él básicamente ha controlado mi vida. Dónde y cómo crecí, lo que sabía sobre mis padres, lo que sabía sobre el mundo mágico. Se puso a arrancar distraídamente una astilla que había sobre el escritorio, sin levantar la vista. Me he dado cuenta de que, cuando se trata de mí, siempre parece elegir lo fácil en lugar de lo correcto. Harry se rió entre dientes y finalmente volvió a establecer contacto visual con Daphne. Lo siento, me puse un poco de mal humor. He estado tratando de evitarlo, pero a veces los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Sigo escuchando a Dumbledore, aprendiendo todo lo que puedo de él y trabajando en su plan. Pero me gustaría ver si mi idea es posible. Puede que no sea nada, pero me gustaría intentarlo. Hubo una pausa embarazosa mientras Daphne esperaba para asegurarse de que hubiera terminado y se aclaró la garganta para llamar su atención. Bueno, no estabas bromeando cuando dijiste que ibas a ser honesto. Supongo que soy la única a la que le has dicho eso alguna vez. Harry soltó un bufido y respondió. Mereces saberlo todo y espero que me ayudes. Gracias, ahora viene la siguiente pregunta. Me has dicho por qué crees que podría ayudarte. ¿Por qué crees que lo haría? ¿Cómo sabes que mi familia no apoya a ya sabe quién? Basándome en lo que sé de tu familia, estoy bastante seguro de que estamos del mismo lado, respondió. ¿De verdad? Por favor, explícame algo sobre mi familia y nuestras motivaciones. Para sorpresa de Daphne, Harry metió la mano en su bolso, sacó varias hojas de pergamino y comenzó a enumerar los hechos. Una de las 28 familias sagradas. No tengo idea de por qué es importante, pero a mucha gente le importa. Sus padres son Kyrus y Amanda Greengrass. Ninguno de ellos tiene hermanos. Una hermana, Astoria. Es 2 años menor y pertenece a la casa Hufflepuff. Según mis observaciones, parece ser mucho más alegre que su hermana. Dependiendo de la publicación en la que confíes, ocuparás el puesto entre la 10ª y la 20ª familia de magos más rica de Gran Bretaña. Supongo que, en realidad, es más alta si se incluyen las inversiones en empresas muggles. Las inversiones se reparten en muchas áreas, pero la principal fuente de ingresos proviene de la importación de bienes producidos por muggles a la sociedad mágica. El estatus de sangre pura y la herencia de la familia los convierte en el proveedor de elección abrumadora, lo que les permite cobrar precios más altos que sus competidores con poco o ningún impacto negativo. Nunca ha tomado una postura pública en ningún conflicto a menos que sea atacado directamente, lo cual es raro dado sus recursos financieros y su reputación de crueldad cuando es provocado. Se sospecha que proporcionaron financiación secreta para detener a Grindelwald y Voldemort durante su primer ascenso a la prominencia, pero nunca se ha verificado. La riqueza general de la Gran Bretaña mágica ha disminuido en los últimos 50 años debido a la reducción de la población.
El movimiento para eliminar a los nacidos de mugles y a los mestizos no ha sido bueno para los negocios, lo que significa que Voldemort no es bueno para los negocios. Y hay una cosa más, tú no llevabas placa. Tu hermana tampoco. ¿Insignia? Logró decir mientras luchaba con la sobrecarga de información. Las insignias de Potter apesta, espetó antes de que su expresión se suavizara. El cuarto año fue duro, la forma en que me trataron. Significó mucho ver que algunos Slytherin y Hufflepuff no se unieron. Harry dejó de leer sus notas y miró a Daphne, que lo miraba fijamente, sorprendida por los hechos que había dicho. Ella se recuperó rápidamente y respondió. Está bien, demostraste tu punto, y yo no soy menos alegre que mi hermana, bueno, solo un poco menos alegre. ¿Cómo sabes todo eso? No pareces del tipo de persona que investiga. Harry sonrió mientras respondía. Puede que accidentalmente le haya dicho a Hermione que me gustabas y que no me importaba si tu familia era oscura, que podía decir que eras una buena persona y que no necesitaba investigar. Eso fue todo lo que hizo falta para que se pusiera a investigar. 3 días después tenía un expediente completo. Muy Slytherin de tu parte, pero no estoy seguro de por qué eso la impulsaría a actuar. La expresión de Harry se volvió cálida mientras llenaba los espacios en blanco. Como dije, ella es una muy buena amiga. Tenemos nuestros desacuerdos, especialmente este año, pero ella me protege ferozmente. En el pasado, yo tendía a saltar antes de mirar, así que ella quería asegurarse de que tú y tu familia fueran confiables. Pasaste por el camino. ¡Qué lindo! Siempre es bueno saber que tengo la aprobación para nuestro romance ficticio. Daphne miró el reloj y se dio cuenta de que el toque de queda era en menos de 30 minutos. A pesar de lo interesante que ha sido esto, tenemos que irnos. Sin embargo, todavía tengo preguntas. Me gustaría separar la ficción de la realidad sobre lo que has estado haciendo en los últimos 5 años. ¿Podemos volver a encontrarnos mañana por la noche? ¿A la misma hora? Por supuesto. Respondió Harry con entusiasmo, claramente complacido de que ella no hubiera rechazado su propuesta de plano. Responderé todo lo que pueda. Aunque puede que algunas cosas te resulten difíciles de creer. Sus ojos se iluminaron cuando se le ocurrió una idea. ¿Puedes encontrarte conmigo frente al baño de chicas en el segundo piso? ¿El que está sobre el gran salón? ¿El baño de Myrtle la Llorona? Respondió ella con un escalofrío. Está bien, ¿pero por qué? ¿Te gustaría ver la cámara de los secretos? Te daría una pequeña prueba de lo que te voy a decir. Pero te advierto que no te pongas ropa bonita. Es bastante desagradable ahí abajo. Ella sabía que lo estaba mirando, sabía que parecía una estúpida mientras pensaba en sus palabras. Entonces, ¿estás diciendo que la cámara de los secretos es real y está en el baño de Myrtle la Llorona? Técnicamente, solo la entrada. Como dije, es difícil de creer. Si crees que eso es ridículo, espera a escuchar lo que estaba sucediendo en la parte trasera de Kireyes. Pensándolo bien, lo guardaré para otro día. Creo que podría haberte roto el cerebro. Solo un poquito, chilló antes de despedirse distraídamente y dirigirse hacia la puerta. Mientras se separaban, oyó vagamente que alguien murmuraba detrás de ella. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Capítulo 4. La importancia de ser sincero. La mañana después de la conversación más extraña que Daphne había tenido en su vida, entró en el aula vacía de aritmancia 30 minutos antes de que comenzara la clase. Había adoptado la costumbre de llegar temprano a esta clase durante los 2 últimos años, aprovechando el tiempo para repasar rápidamente la lección de la semana anterior. Los conceptos y la forma de pensar detrás del arte de la aritmancia eran tan diferentes a los de sus otras clases que el repaso adicional fue útil para seguir el ritmo de Granger. Con sus notas mediocres en defensa, era esencial que sobresaliera en todas sus otras clases si quería seguir el ritmo de la Gryffindor. Esa Patil de Ravenclaw también era irritantemente inteligente y ambiciosa. Sin embargo, su examen habitual no se llevaría a cabo hoy. Después de ocupar su asiento habitual en la parte delantera, siempre irradia confianza en las cosas grandes y, sobre todo, en las pequeñas, le había inculcado su madre. Sacó rápidamente un pergamino en blanco y una pluma con entintado automático y se puso a trabajar. Harry la había pillado desprevenida la noche anterior. Aunque había prometido ser sincero en su nota, sus años como Slytherin y el entrenamiento de su padre le habían enseñado que, en el mejor de los casos, era una verdad a medias.
Seguramente diría la verdad, después de todo era un Gryffindor, pero ella esperaba tener que sonsacarle los detalles importantes, tener que engañarlo y encantarlo para que le dijera lo que quería saber, participar en una danza manipuladora para obtener respuestas que no quería darle. No podría haber estado más equivocada. Él le había dicho libremente lo que necesitaba oír para ganarse su confianza. Las 2 horas que pasaron hablando pasaron volando en lo que pareció una cuarta parte de ese tiempo y, cuando se fueron, el huracán Potter la había conquistado aparentemente sin esforzarse demasiado. Ella esperaba una partida de ajedrez y Harry insistió en jugar a las damas. Resulta que es excepcionalmente bueno jugando a las damas. Como ya no era necesario ser tan sutil, decidió ser práctica y simplemente hacer una lista de preguntas para esa noche después de ver la cámara. Después de ver la cámara, había repetido las palabras en su cabeza demasiadas veces para contarlas desde la noche anterior y todavía no parecía posible. Estaba segura de que la historia de lo que sucedió en la cámara sería mucho más mundana que los rumores que había escuchado, estaba muy segura de que Harry no tenía la cabeza de la gorgona que había asesinado montada sobre su cama, pero el solo hecho de que encontrara y entrara en la cámara era más que impresionante. Maldita sea, Daphne, murmuró para sí misma por distraerse otra vez de su tarea. Deja de soñar despierta, ordenó mientras se ponía a trabajar. Preguntas para GB primer año. ¿De verdad mató a un troll con la espada de Gryffindor? ¿Por qué él y sus amigos ganaron tantos puntos de casa al final del primer año? Dijo que algo estaba creciendo en Quirrell. Segundo año. ¿Qué pasó? ¿Es el heredero de Slytherin? ¿Por qué intentó matar a Finch Fletchley con la serpiente? ¿Qué le pasó a Lockhart? Tercer año. ¿Puede realmente crear un Patronus? ¿Realmente mató a Sirius Black con la espada de Gryffindor? Cuarto año. ¿Cómo se escapó de ya saben quién en cuarto año? ¿Salió en secreto con la concursante Bella? ¿Está realmente ligado por el alma a la hermana de la concursante Bella? Quinto año. ¿Por qué tuvo una audiencia en el ministerio antes del semestre de otoño? ¿Qué pasó en el ministerio? ¿De verdad peleó con ya saben quién? ¿Qué era el fiscal del distrito? ¿Por qué no me invitaron? Sexto año. ¿Por qué mira tanto a Draco? Acababa de terminar de escribir su última pregunta, ¿por qué Snape lo odia? Y estaba guardando su pergamino cuando una voz se escuchó detrás de ella. Levantó la vista y vio el rostro sonriente de Hermione Granger. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó mientras se sentaba sin esperar una respuesta. Daphne miró alrededor del aula y notó que todos los demás asientos todavía estaban disponibles e inmediatamente comenzó a sospechar. Si bien ella y Granger eran cordiales, incluso amigables entre sí, nunca se sentaban juntos. Definitivamente algo estaba sucediendo. 90 minutos después, su clase de aritmancia había terminado y no podía recordar ni una sola cosa que se hubiera dicho. Había pasado toda la sesión esperando que Granger hiciera algo, cualquier cosa. Para total confusión de Daphne, no había hecho nada. Ninguna mirada furtiva, ninguna nota pasada, ninguna instrucción en voz baja, solo una sonrisa educada y un adiós mientras recogía sus notas y salía del aula. ¿Eran todos los Gryffindors así de confusos o solo Harry aquellos con los que pasaba el rato? Es curioso lo de estar parada fuera de un baño. Si crees que puedes necesitar usarlo, en absoluto, la necesidad aumenta exponencialmente sabiendo que el alivio está tan cerca. Había conocido a Myrtle la Llorona en su primer año y había jurado no volver a visitar ese baño en particular nunca más. Un grupo de Slytherins de tercer año la había enviado allí como una broma y fue sometida a Myrtle, bueno, no había mejor palabra para ello, gimiendo de lo injusto que era que Daphne estuviera viva y que ella estuviera muerta. Probablemente esté en las tuberías de algún otro lugar del castillo, se convenció a sí misma mientras las insistentes necesidades de su vejiga ganaban contra su deseo de evitar al fantasma. No fue hasta que salió del baño que la residente permanente del baño la saludó. Veo que has vuelto a regodearte, dijo lastimeramente. ¿Perdón?, respondió Daphne, intentando ocultar su disgusto por volver a encontrarse con Myrtle. ¿Regodearse por qué? El hecho de que todavía estés viva, por supuesto. Bueno, ya has dejado claro tu punto de vista, así que ya puedes irte. Escutió entre lágrimas que se formaban rápidamente. Daphne puso los ojos en blanco mientras se lavaba las manos y respondió. Por mucho que me encantaría, de hecho me encontraré con alguien aquí. Vamos a visitar la Cámara de los Secretos. Pero tengo malas noticias para ti, él también está vivo. Myrtle dejó de llorar inmediatamente y se puso anormalmente feliz. ¿Harry vendrá pronto? El único e inigualable.
¿Cómo se entra desde aquí? El fantasma comenzó a sospechar y miró fijamente a Daphne. ¿Cómo sé que no estás tratando de engañarme? Daphne abrió la boca para responder cuando escuchó una voz que provenía de la puerta. Está bien, Myrtle, está diciendo la verdad. ¿Cómo estás? La expresión de Myrtle se suavizó de inmediato cuando respondió. Hola, Harry. ¿Por qué no has venido a verme últimamente? Ha pasado tanto tiempo. Lo siento por eso, Myrtle. Nunca te agradecí como era debido por tu ayuda en el lago, ¿no? Gracias, realmente fuiste de gran ayuda. Si era posible que un fantasma se sonrojara, Myrtle lo hizo. Incluso los muertos están enamorados de él, reflexionó Daphne mientras veía a Harry moverse hacia el fregadero. Harry parecía confundido mientras hablaba. Pensé que te había dicho que usaras ropa vieja. Realmente hace un mal olor ahí abajo. Su naturaleza defensiva se puso en marcha ante la reprimenda percibida y respondió sin pensar. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Estos son viejos. Algunos de nosotros simplemente elegimos no usar harapos de manera habitual. Inmediatamente se arrepintió. Mi error, murmuró con una mirada de decepción y vergüenza mientras Myrtle se unía a la conversación. No me gusta mucho, Harry. ¿Por qué querrías mostrarle la cámara? Se volvió hacia Myrtle y sonrió. Está bien, Myrtle, solo un poco cansada. La sonrisa se desvaneció cuando se volvió hacia Daphne. ¿Estás lista? No lo había dicho en serio, en realidad no. Las cosas habían ido tan bien la noche anterior. Debería haber sabido que su pregunta no tenía la intención de ser un insulto. Y nadie elegiría usar la ropa que él usaba. Tenía que haber una razón. Se reprendió mentalmente por caer en el juego fácil de insultar a alguien para demostrar que era mejor. Lo siento. No quise decir, ¿estás listo? Preguntó con más insistencia. Deberíamos irnos. Él esperó su asentimiento, se giró hacia los lavabos y comenzó a silbar. Eso siempre sonará espeluznante, pensó mientras observaba, para su asombro, cómo el lavabo se abría y revelaba una entrada. Realmente voy a ver la cámara de los secretos, pensó para sí misma mientras el lavabo terminaba de abrirse con un crujido. Daphne miró con cautela la nueva abertura y descubrió una enorme y repugnante tubería. El olor por sí solo no presagiaba nada bueno sobre lo que encontrarían al otro lado. Se volvió hacia Harry y se dio cuenta por primera vez de que sostenía una escoba. Tienes dos opciones, comenzó con tono clínico, puedes subirte a la escoba conmigo y yo haré todo lo posible para evitar la suciedad en el camino hacia abajo o puedes simplemente deslizarte. Deslizarte es perfectamente seguro, así lo hicimos la última vez. No tuvo que pensar ni un momento antes de responder. Escoba, dijo mientras miraba la abertura y hacía una mueca, definitivamente la escoba. Mientras montaba en la escoba y envolvía a Harry con sus brazos, el fantasma residente intervino. Mi oferta sigue en pie, Harry, dijo tímidamente. Si algo sucede y mueres ahí abajo, eres bienvenido a compartir mi baño. La tímida dulzura abandonó su rostro y frunció el ceño y se volvió hacia Daphne. A ella no. Me recuerda a Olive. Daphne no tenía idea de quién era Olive, pero estaba bastante segura de que no era un cumplido. No temas. Si muero, me aseguraré de instalarme en uno de los baños del 7º piso, hay una mejor vista de los jardines. Inteligente, escuchó a Harry comentar con una risita y sonrió, agradecida de haber podido aligerar el ambiente al menos un poco. Harry se volvió hacia Myrtle con una sonrisa que rivalizaba con la de Gilderoy Lockhart. Myrtle, ¿podrías asegurarte de que nadie entre aquí hasta que regresemos? Te lo agradecería mucho. Y si yo, ya sabes, muero, este baño será el primero en mi lista de lugares para frecuentar, contigo. Daphne tuvo la impresión de que este encanto, este magnetismo, le salía de forma natural a Harry y que ni siquiera lo estaba intentando. Mucho. Myrtle respondió como cualquier chica con la madurez de una niña de 13 años lo haría si un Harry Potter de 16 años coqueteara con ella. El hecho de que Myrtle hubiera estado esperando más de 50 años a que alguien coqueteara con ella solo aumentó el impacto. Su boca translúcida se abrió mientras asentía en silencio y flotaba lentamente hacia la entrada, sin apartar los ojos de Harry. Con el guardia fantasmal ahora en su puesto, Harry y Daphne comenzaron lentamente el descenso por la tubería. Fiel a su palabra, hizo todo lo posible para evitar tocar la tubería. Por mucho que lo hiciera, estaba segura de que nunca volvería a usar los zapatos que tenía puestos debido a la suciedad y la mugre que se acumulaban con cada golpe.
Había una razón por la que sus padres la habían apodado princesa cuando era niña y, por mucho que odiara admitirlo, era apropiado. Fue realmente una experiencia nueva volar con Harry. Por supuesto, ella ya había volado en el pasado, después de todo, era una bruja, pero siempre lo había visto como un medio para un fin, un medio de transporte peatonal. Pero mientras él los guiaba tan suavemente, aparentemente fluyendo por la tubería ellos mismos, ella entendió, más o menos, de qué hablaban todos los estúpidos chicos de la casa de Slytherin. Se convirtió en volar cuando se hacía así. Finalmente aterrizaron y ella se sintió extrañamente decepcionada antes de recordar rápidamente a dónde se dirigían. Todavía falta un poco de caminata desde aquí, afirmó, esperando su gesto de aprobación antes de continuar. Habían caminado en silencio durante varios minutos antes de que él comenzara a hablar en voz baja. Vivo con mis parientes muggles. No les agrado mucho, no les gusta que tenga cosas bonitas. Harry, no. Pero la interrumpieron nuevamente cuando él continuó, negándose obstinadamente a detenerse ahora que había comenzado. La ropa muggle que uso pertenecía a mi primo, es su ropa usada. Creo que se aseguran de darme solo las prendas más usadas. Siguió mirando fijamente hacia adelante y siguió caminando. Después de tantos años sin otras opciones, ni siquiera pienso en mi aspecto. Debería trabajar en eso. De hecho, tengo algunas cosas decentes, un traje del verano pasado. No pudo aguantar más y lo agarró del codo para llamar su atención. Lo siento mucho, no tienes que explicarme. De repente se encontró sin poder parar ahora que había empezado. Estoy tan acostumbrada a lidiar con idiotas que lanzan insultos y amenazas simplemente porque pueden, que me desanima cuando alguien que no sea mi familia o Tracey es genuinamente amable conmigo. Sigo esperando que empieces con los insultos. Se sintió mucho mejor cuando él le dedicó una pequeña sonrisa y asintió. No hay problema, me alegra ver que entro en la categoría de no idiota. Es temprano, Potter. Podría ser reclasificado en un instante, así que, la visión de lo que parecía ser una enorme piel de serpiente que se extendía por lo menos 20 pies la sacó de sus pensamientos. Por favor, dime que no vamos a visitar al antiguo dueño de esa piel, Harry. Harry parecía avergonzado mientras se pasaba la mano libre por el pelo. Lo somos, pero está muerto, y es un poco más grande. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par cuando sus palabras se asimilaron. ¿Supongo que lo mataste?, preguntó tontamente. Harry pareció sentirse incómodo rápidamente e inclinó la cabeza ligeramente antes de hablar. Sí, pero fue principalmente cuestión de suerte, si no hubiera tenido la espada. Espera, lo interrumpió ella, no me digas que realmente tienes la espada de Gryffindor. Bueno, ya no más, dijo simplemente. Se lo devolví a Dumbledore cuando, ya sabes, terminé. Daphne se quedó mirando fijamente. Bien, dijo finalmente después de esperar a que Daphne hablara, ¿continuamos entonces? Ella asintió en silencio, ahora llamado el asentimiento Potter, ya que parecía poder hacerlo a voluntad, y lo siguió por el pasillo. Ninguno de los dos volvió a hablar hasta llegar a otra entrada. Harry siseó un encantamiento y, de nuevo, la puerta se abrió lentamente con un crujido. Mientras comenzaban a ingresar en la habitación, Harry advirtió. El antiguo dueño de esa piel está por aquí. Como dije, es bastante grande. Hay momentos en la vida que alteran de manera fundamental e irrevocable la perspectiva de uno para siempre. El momento en que entró en la cámara y contempló la enorme masa del basilisco. Fue uno de esos momentos. Medía fácilmente 15 metros de largo. 15 metros de largo. Había oído muchas historias escandalosas y extravagantes sobre el niño que sobrevivió. Incluso había leído algunos de esos ridículos libros de las aventuras de Harry Potter cuando era más joven. Pero ninguno de ellos se acercaba a lo que estaba viendo ahora, una prueba tangible de lo que había hecho a los 12 años. Se arriesgó a mirar a Harry y vio que la estaba mirando, evaluando su reacción ante la bestia y ante él. ¿De verdad parecía nervioso? ¿Avergonzado? Era algo incomprensible para ella. Se acercó lentamente a la serpiente y rompió el silencio. ¿Así que apuñalaste a esta cosa hasta matarla? Le tomó un momento responder, sorprendido por la ruptura del silencio. Sí, probablemente puedas ver la herida de arma blanca en la parte superior de su cabeza. Trató de morderme y lo apuñalé en el paladar y en la parte superior. De hecho, me atacó a mí también. Me mordió en el brazo. Daphne se acercó lentamente a la cabeza.
Sabía que era irracional y ridículo, pero el gran tamaño y el poder que emanaba la bestia le hicieron pensar que no podía matarla, que estaba fingiendo estar muerta y se lanzaría sobre ella en cualquier momento. Finalmente, se acercó y vio el claro corte en la cabeza de la serpiente, tal como Harry había dicho. También notó que le habían arrancado ambos ojos. El impacto comenzaba a desaparecer y la parte analítica de su cerebro se había vuelto a concentrar. Habían comenzado por el final del relato. Ahora era el momento de comenzar a trabajar desde el principio. ¿Cómo le hiciste eso a sus ojos?, dijo, sin apartar la vista de la serpiente. Oh, ese era Fawkes, el Fénix de Dumbledore. Estaba hablando con Tom. Bueno, ya hablaré de eso más tarde. Le había demostrado lealtad a Dumbledore y Fawkes vino a ayudar. Voló y le arrancó los ojos. De repente, Daphne recordó lo que Harry dijo sobre la mordedura y caminó lentamente hacia él. Hasta ahora había sido infaliblemente honesto con ella, pero esta parte de su historia tenía que ser exagerada. El veneno del basilisco era fatal, rápidamente, inequívocamente fatal. Dijiste que te mordió. ¿Puedes mostrarme? Harry rápidamente se arremangó la manga y señaló una mancha brillante de piel sobre su codo. Sus ojos se clavaron en el brazo, rozándolo inconscientemente con el dedo. ¿Cómo es que sigues con vida? Ella lo miró y él sonrió, una sonrisa verdadera y genuina. Se dio cuenta de que no recordaba haberlo visto nunca tan abierto y relajado. Era agradable. Fue Fawkes, fue brillante. Tienes razón. Yo me estaba muriendo, sabía que iba a morir, pero él lloró lágrimas de fénix en la herida. La curó de inmediato. Notó cuánto más relajado se volvía cuando hablaba del fénix y no de sí mismo. Más ridículo. Ganarse la confianza y el afecto de un fénix lo suficiente como para que compartiera sus lágrimas curativas de esa manera era algo poco común, prácticamente inaudito. Daphne se preguntó si Fawkes sería tan generoso con las lágrimas si ella lo necesitara. Necesitaba oírlo todo, pero una pregunta se le ocurrió por encima de todas, una que no podía entender del todo. Volvió a mirar al basilisco y luego a Harry. Antes de que me digas nada más, quiero saber por qué. ¿Por qué qué? Respondió Harry confundido. Llegaste aquí, completamente sola, con 12 años, y luchaste contra eso. ¿Por qué? ¿Por qué no huiste? ¿Por qué no se lo dijiste a los profesores? Harry volvió a mirarse los pies, como si le avergonzara lo que estaba a punto de decir. ¿Recuerdas el mensaje que había en la pared? Su esqueleto yacerá en la cámara para siempre. Eso era real. Realmente había una estudiante muriendo aquí abajo. Daphne se sorprendió de nuevo por lo defensivo que parecía. Lo que había hecho era asombroso, imposible de comprender. ¿Por qué no estaba orgulloso, ni siquiera se regodeaba? Ron intentó volver en sí, pero nos separamos en el túnel que había allí atrás, donde estaban todas las rocas. Intentamos conseguir ayuda del personal, pero no funcionó y nos estábamos quedando sin tiempo. Sé que dirás que es una estupidez y que lo fue, pero no podía dejar de intentarlo. Alguien se estaba muriendo. 12 años, se repetía una y otra vez en su mente. Hizo eso cuando tenía 12 años. Ella siempre creyó que ella y su familia eran buenos por naturaleza, que siempre hacían lo correcto cuando podían, pero de repente se dio cuenta de que no era así. Hacían lo correcto cuando era posible, cuando no había riesgo, cuando les ayudaba. Se sentía como una gran impostora. Bien, murmuró mientras lanzaba a Scourgify al suelo y conjuraba 2 sillas sencillas para que se sentaran. Esperó a que se sentara antes de continuar, mirándolo directamente a los ojos. Aún quiero escuchar todos los detalles sobre el segundo año y todas las otras cosas que has estado haciendo, pero estoy dentro. Ella bajó la mirada al suelo y continuó a toda prisa, vomitando las palabras lo más rápido posible antes de perder el valor. Quiero hablar con mis padres. Esto tiene implicaciones para mi familia. Necesitan saberlo y me gustaría que me aconsejaran sobre la redacción del juramento de sangre. Pero incluso si no están de acuerdo, estoy aquí. Esto es importante. Si puedo ayudar, al menos quiero intentarlo. Sin embargo, debes saber que soy una basura en defensa. Si esperas que te proteja de un mortífago o algo así, lo mejor es que empieces a planificar tu funeral ahora. Ella levantó la vista y lo vio mirándola fijamente, con la boca abierta, intentando decir algo y fracasando por completo. Es agradable estar de este lado de la expresión estúpida, reflexionó mientras sonreía y esperaba a que se recompusiera. Finalmente se recuperó y se aclaró la garganta. Eso es genial. Quiero decir realmente genial.
Para ser honesto, pensé que esto habría sido mucho más difícil, pero esto es genial. Haz que valga la pena mi tiempo, Harry. Hasta ahora no has actuado como un idiota. No lo arruines. Se rió y miró rápidamente su reloj. Tenemos 30 minutos hasta el toque de queda. Podemos regresar y hablar más tarde, o podemos quedarnos todo el tiempo que quieras y volver a escondidas más tarde. Ella lo miró y se cruzó de brazos, sopesando sus opciones. ¿Trajiste tu capa de invisibilidad? Él sonrió y asintió. ¿Y esa otra cosa, el pergamino que usaste la última vez? Otra sonrisa. Otro asentimiento. ¿Por qué no? Acabo de aceptar pelear con ya sabes quién. Que me pillen incumpliendo el toque de queda parece ser la menor de mis preocupaciones. ¿Está bien si seguimos hablando y nos arriesgamos? Harry sonrió y respondió. Por supuesto. Soy un Gryffindor tonto y atrevido, ¿recuerdas? Esto es lo que hacemos. Daphne sonrió en respuesta, una sonrisa real, la que normalmente estaba reservada para Tracey y Astoria. Excelente. Ahora que hemos estado hablando sobre el segundo año, ¿por qué no empezamos por el principio? Harry asintió con la cabeza y comenzó. Espero que no te importe perderte el toque de queda por mucho tiempo, porque es una larga historia. Todo comenzó en Flourish y Blotts aproximadamente un mes antes de que comenzara el semestre de otoño,